El problema nos plantea calcular cuál sería la distancia a la que se sitúa el campo lejano para una antena que tiene un reflector parabólico en el cual la máxima dimensión es de 1 metro. Para calcular la distancia a la que se sitúa el campo lejano, lo importante sería aplicar la fórmula en la cual tenemos 2 veces la dimensión al cuadrado, siendo esta dimensión la máxima dimensión de la antena, que en este caso es 1 metro, dividido por la longitud de onda. Primero necesitamos calcular la longitud de onda, que como vemos que la frecuencia es de 1,5 GHz, aplicando la fórmula de la longitud de onda, dividiendo la velocidad de la luz por la frecuencia, nos sale el valor de la longitud de onda de 0,2 metros. Simplemente ahora sería aplicar la fórmula del campo lejano y vemos que nos daría 10 metros. Bien, el problema parece sencillo. Además de eso, el problema nos pregunta cuál sería la ganancia en dB de esta antena. Para calcular el valor de la ganancia de una antena de la que conocemos su superficie efectiva, porque el problema nos está diciendo que la superficie efectiva del reflector es de 0,5 metros cuadrados, lo que tenemos que hacer es aplicar la correspondiente fórmula. La fórmula que nos indica la ganancia de una antena en función de su superficie efectiva es esta. Como en este caso nos dan la verdadera superficie efectiva que tiene la antena, directamente sería aplicar la fórmula. No obstante, hay que recordar que la superficie efectiva de una antena es el producto de una constante de eficiencia multiplicada por el área geométrica de la antena o del reflector que la acompaña. En este caso no vamos a necesitar calcular el área geométrica ni conocer el valor de la constante de eficiencia acá, puesto que el problema ya nos da directamente el valor de la superficie efectiva, que es de 0,5 metros cuadrados. Y tan solo lo que tenemos que hacer es aplicar estos números a la fórmula. Aplicando números comprobamos que el valor numérico de la ganancia es 157. Es un número, es una relación. Pero el problema nos pide la ganancia en dB, por lo tanto, lo que tenemos que calcular es una expresión logarítmica de este valor numérico y 10 logaritmo de la ganancia. Pero, ¿por qué 10? Pues porque la ganancia siempre representa una relación de potencias que se reciben en la antena. Por lo tanto, la fórmula o la expresión correcta que tenemos que aplicar para pasar una ganancia a decibelios es 10 logaritmo de la ganancia. Y haciendo esta operación nos da un valor de 21,9 dB, que es un valor bastante alto para una antena de este tamaño. Se trata de un vano de un trayecto radioeléctrico con un radioenlace digital en el que, trabajando en la banda de 7 GHz, tenemos una serie de instalaciones en tanto en la potencia transmisora, la ganancia de las antenas y, en fin, vamos a revisar poco a poco cada uno de los parámetros que nos da el problema. En primer lugar, el problema nos indica los datos de cada una de las estaciones. Empezamos con la estación transmisora, que nos dice que la potencia transmitida es de 20 dBm a la salida del transmisor, que hay una altura de la guía de ondas de 40 metros y que tiene unas pérdidas de 5 decibelios por metro, esta guía de onda que se llama EW64, y que en el tope de la torre hay una antena de 3,8 metros de diámetro y una ganancia de 46 decibelios. Del mismo modo, nos indica el problema que en el otro extremo, que es donde queremos calcular la potencia que se recibe, tenemos una altura de 20 metros, algo menor, con el mismo tipo de guía de ondas.
y a su vez también nos indica el enunciado del problema que la antena que hace en este caso de recepción tiene un diámetro de 1,2 metros y una ganancia de 36 decibelios. Por último, nos dice el problema que el trayecto radioeléctrico es de 38 kilómetros y que por lo tanto en ese trayecto radioeléctrico se producirán unas pérdidas en el espacio libre que tendremos que evaluar con la clásica fórmula de 20 logaritmo de 4 pi d partido por lambda. Bueno, luego haremos esto y vamos a hacer el problema por partes. En un primer momento lo que vamos a hacer es desglosar un poco los datos que tenemos y calcular esas pérdidas en el espacio libre. Primero tenemos la potencia transmisora, que es de 20 dBm. Segundo lugar, las pérdidas en las guías de onda en la antena transmisora, como son 40 metros por 0,05 decibelios, que es lo que se pierde por metro, ya que en 100 metros se pierden 5, en un metro se perderán 0,05, en total perdemos 2 decibelios en esta guía. En el otro extremo, como son 20 metros, se perderá 1 decibelio. Las ganancias de las antenas, pues como hemos dicho en el enunciado, directamente nos las da el problema. La ganancia de esta antena serían 46 dB y la ganancia de la antena receptora 36 dB. Vamos con la parte un poco más compleja, que sería calcular las pérdidas en el espacio libre. Aplicamos la fórmula de 20 logaritmo de 4 pi d partido por lambda, o bien aplicamos la expresión que ya hemos utilizado en alguna ocasión, o que nos da el valor de estas pérdidas expresando la frecuencia en gigahercios y la distancia en kilómetros, que de hecho es como nos las da el problema. Así que aplicamos esta fórmula y calculamos cuáles son las pérdidas para un vano de 38 kilómetros. Haciendo operaciones nos da un valor de 140,9 decibelios. Con esto ya hemos calculado pues una parte fundamental del problema, que son las pérdidas en el espacio libre, y tenemos preparados los datos para aplicar la fórmula del balance energético. Bien, tenemos aquí los datos de la potencia de la estación transmisora, los datos de la estación receptora y las pérdidas en el espacio libre para un trayecto de 38 kilómetros con una frecuencia de 7 GHz. Aplicamos la fórmula del balance energético. Lo que queremos calcular es la potencia que se recibe en este receptor. Por lo tanto, partimos de la potencia que se transmite en el transmisor, 20 dBm, y le quitamos las pérdidas de esta guía, le añadimos la parte de ganancia de la antena transmisora, a continuación restamos todas las pérdidas en el espacio libre, recuperamos aquí con la ganancia de la antena receptora, y incluimos las pérdidas de la guía en recepción, y el resultado ya será directamente la potencia que se recibe en el receptor. Como tenemos aquí todos los datos, sustituimos todos estos números. Vemos que nos sale un valor de 41,9 menos 41,9 dBm. Partíamos de 20 y a lo largo de este balance hemos ido perdiendo en cada camino, en cada trozo del camino. El problema también nos pide cuál sería el umbral de recepción, el umbral para la tasa de Beer de 10 elevado a menos 3, que para este equipo en concreto es menos 72 dBm, y nos pide cuál es ese margen de fading bruto, en este caso sin interferencias porque nadie nos ha hablado de ellas, para este trayecto. En todo caso, como sabemos que estamos recibiendo 41,9 y hasta que no lleguemos a menos 72 no vamos a obtener una tasa de error de 10 elevado a menos 3, esa diferencia, ese margen, es eso que tenemos en la recámara, es lo que se llama margen de fading bruto. Y su valor pues tendría que ser pues hacer una simple resta al valor que tenemos de menos 72, ¿cuánto nos falta con menos 41,9 para llegar a menos 72? Simplemente es no equivocarnos con los signos y obtendríamos un valor tal que de 30,1 decibelios. Es decir, que como es una diferencia entre dBm, pues lógicamente el valor del margen del umbral, el margen de fading,
será un valor en decibelios, es una resta de dBs. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my... En el problema es un problema parecido al anterior, al número 2, solamente que en esta ocasión no solamente tenemos un trayecto radioeléctrico que debemos conocer y evaluar, sino que además tenemos un trayecto que resulta interferente sobre esta antena receptora. El problema nos da una serie de datos tanto del el trayecto de la señal deseada como de la señal interferente y nos pide que calculemos la C sobre I, la relación portadora-interferente que aparece en este receptor. Vamos a empezar a analizar el problema paso a paso. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Calcular la C sobre I, la relación o diferencia en decibelios que hay entre la portadora, la señal deseada y la interferente. ¿Qué sabemos de la portadora de la señal deseada? Sabemos que esta portadora, porque nos lo dice el problema, llega hasta el receptor con una potencia de menos 64 dBm. Es decir, este dato lo conocemos perfectamente. Pues, ¿qué nos falta conocer? ¿Cómo llega la interferente hasta este receptor? La interferente sabemos que nace de este otro terminal. En este terminal que está emitiendo tiene un pire determinado en esta dirección. El pire que nos dan es en la dirección hacia el terminal interferido. Y nos dicen que el pire con el que sale una vez ya fuera de la antena es de más 60 dBm. Este es el pire de la señal interferente hacia el terminal interferido. Esta potencia de la interferente tiene que viajar por un trayecto que nos dicen que tiene 10 kilómetros. Por lo tanto, a lo largo del recorrido va a sufrir una atenuación, que es la atenuación en el espacio libre que tiene que sufrir cualquier señal de radio. Vamos a calcular, necesitamos conocer cuánto va a ser esta atenuación. Por lo tanto, tenemos que aplicar la fórmula clásica de atenuación en el espacio libre, que es 20 logaritmo 4πd partido por lambda, pero que nosotros comúnmente utilizamos esta que ya está adaptada para poner la frecuencia en gigahercios y la distancia en kilómetros. Haciendo las operaciones calculamos y sabemos que ponemos el 92,4, como la frecuencia de trabajo es 23, 20 logaritmo de 23, y como la distancia es de 10 kilómetros, 20 logaritmo de 10, haciendo operaciones nos da unas atenuaciones en el espacio libre de 139,6 decibelios. Eso es todo lo que la señal se va a atenuar desde que sale a 60 dBm hasta que llega aquí a la boca de esta antena, que está a 10 kilómetros exactamente. Cuando llega a la boca de esa antena va a tener un nivel de 60 menos 139 de menos 79,6 dBm, pero esa es la señal interferente a la entrada de la antena, y para compararla con la señal deseada tenemos que saber cómo llega hasta el receptor. Por lo tanto, hay que saber cuánto es la ganancia de esta antena con respecto a esta señal interferente que entra en la antena con un determinado ángulo horizontal que nos dice el problema. Entonces, como el problema nos dice que el ángulo con el que esta señal interferente accede a la señal horizontal es con el mismo ángulo vertical, por lo tanto con el ángulo vertical no nos tenemos que ocupar, pero en el ángulo horizontal nos dice que presenta un ángulo de 9 grados con respecto a la dirección de apuntamiento, porque no olvidemos que esta antena está perfectamente apuntada a su terminal colateral. Por lo tanto, con respecto a esta interferente tiene un ángulo de 9 grados. Y estos ángulos de 9 grados va a suponer un aminoramiento, una disminución en la ganancia de la antena, que el problema nos dice que tiene una ganancia de 35,4, pero eso es la ganancia que tiene con respecto a la dirección de apuntamiento, a la antena suya. Pero hacia esta otra, como tiene un ángulo de 9 grados, la ganancia que vamos a encontrar tenemos que calcularla
utilizando el diagrama de radiación de esa antena, lo cual tenemos que ver en el anexo siguiente. Si vamos al anexo, aquí tenemos las especificaciones o el diagrama de radiación de la antena en cuestión. Vemos que es una antena de 0,3 metros de diámetro, normalmente los fabricantes lo ponen en pies, que trabaja en la banda de 23 GHz y que tiene un ángulo de media potencia de 2,7 grados. El ángulo de media potencia quiere decir que es, digamos, los grados hasta que perdemos 3 dB, ¿vale? En cuanto a la ganancia de esta antena en su dirección de apuntamiento, cuando está a 0 grados, pues nos dice que su ganancia es de 35,4 dBi o dBs, ¿vale? Bueno, pero nosotros lo que tenemos que hacer es calcular qué ganancia finalmente va a tener la antena cuando viene una señal de 9 grados, con un ángulo horizontal de 9 grados. Fíjense también que aquí, en esta parte de aquí, porque este diagrama de radiación tiene bastante información, nos da un poco cómo sería el diagrama de radiación para distintas combinaciones de polarización. Cuando queremos saber si la interferente, por ejemplo, viene con polarización H y la interferida viene con polarización H, las dos son HH, pues tenemos que seguir esta línea que llamamos aquí continua, que sería esta de aquí continua. Luego, esta otra discontinua de aquí sería la que llamamos VV, cuando las dos, la señal deseada y la señal interferente, las dos son en vertical. En ese caso la línea que tenemos que seguir es esta, que es discontinua, pero tanto la continua como la discontinua, la HH y la VV, son estas, las superiores, porque son las que se refieren a las señales copolares, que están en la misma polarización, mientras que estas otras de aquí son las que se refieren a H con V o a V con H, y que son las que llamamos contrapolares o crosspolares. El diagrama de radiación nos va a dar información para cada caso. En nuestro caso, se trata de una antena, no nos dice el problema si es HH o VV, pero sí que nos dice que están en la misma polarización. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con la línea, vamos a suponer que es la línea continua y que estamos en polarización HH. Y sí que nos dice el problema que entra con un ángulo horizontal de 9 grados. La escala de grados ven que está aquí en el eje X. Y vemos que esta escala no es lineal. Los primeros 12 grados vemos que son bastante con una escala mayor, que aquí, por ejemplo, hay 5 grados y aquí 2 grados y medio cada trozo de estos. Mientras que a partir de 15 grados ya están más apretados, digamos, la escala horizontal, 20, 40, 60, porque esto tiene mucho menos interés. La mayor parte de las cosas pasan donde tiene interés un poco el apuntamiento de una antena y el diagrama de radiación, o bien este, es en esta zona próxima a la dirección de apuntamiento, que lógicamente es 0. Vamos a darle un poco más de zoom y viendo un poco cómo sería el diagrama de radiación, hemos dicho que nosotros vamos a partir de un punto en el que entramos a 9 grados con la señal. Por lo tanto, si entramos con 9 grados, tenemos que trazar una recta y ver dónde nos corta a nuestra gráfica, que hemos dicho que iba a ser la gráfica VV o HH, cualquiera de las dos que son copolares, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a suponer que llegamos a este punto y buscamos aquí en el eje Y cuánto es lo que tenemos que atenuar, cuánto tenemos que restarle a la máxima ganancia. Si estuviéramos apuntando sería 0, aquí serían menos 10, pues en este caso serán menos 24 decibelios. O sea, estos menos 24 decibelios es lo que hay que restar a la ganancia formal, nominal de la antena en la dirección de apuntamiento para saber qué ganancia va a tener con una señal que entra con 9 grados. Haciendo las operaciones, la ganancia 9 grados será la ganancia máxima menos la atenuación, que esta atenuación es de 24, al final nos queda una ganancia real con 9 grados de una ganancia de 11,4 dB. Continuáramos
Continuamos ahora el problema por donde lo habíamos dejado, y en este caso ahora ya sabemos que la atenuación en el espacio libre era de 139,6 grados, que partíamos de los 60 dBm, y ahora hemos calculado ya la ganancia que presenta esta antena en el terminal interferido con respecto a la señal que entra con un ángulo horizontal de 9 grados. Como ese valor hemos calculado que era de 11,4 decibelios, pues para calcular la potencia completa que llega hasta el receptor, que en el fondo es donde tenemos que compararlo con la C, pues la señal interferente será 60, que era el pire con el que salía desde el origen, menos 139,6, que es la atenuación en el espacio libre, más 11,4, que es la ganancia que presenta esta antena, que está aminorada, desde luego es mucho menor que menos 35,4, porque entra con un ángulo H. Al final nos da un valor a la entrada del receptor de la interferente de menos 68,2 dBm. Ese es el valor de la interferente. Como habíamos visto que la señal deseada era de 64 dBm, pues solo para calcular la C sobre I en decibelios es una resta que nos da un valor de 4,2 dB. La relación C sobre I, en este caso concreto, en este estudio de interferencias, es de 4,2 decibelios. Muy mal, porque como hemos visto y hemos recordado en las clases, cualquier relación de señal deseada con respecto a interferente por menor de menos de 20 decibelios empieza a ser preocupante y es un enlace muy poco estable. Probablemente un enlace con una C sobre I de 4,2 decibelios no sería viable, se cortaría. En el problema nos presenta una macrocelda de GSM, una estación base de telefonía móvil, que emite dos portadoras desde el transmisor. Dichas portadoras ascienden hacia la antena omnidireccional que está situada en el tope de la torre, recorriendo los 40 metros de torre por un cable de 7 octavos de pulgada que tiene unas pérdidas que nos indica el problema. La antena omnidireccional también nos dice el problema qué ganancia tiene, que precisamente en este caso nos da la ganancia en DVDs. Recordemos que los DVDs eran la ganancia que tiene una antena con respecto al dipolo lambda medios. Por eso indicamos la situación esta de DVD, porque es una ganancia comparativa con respecto al dipolo lambda medios. Bien, a partir de aquí el problema nos pide que calculemos la PRA, la potencia radiada aparente, y que demos este valor en dBm. Recordando o repasando, vemos que la PRA o la potencia radiada aparente, es igual, es algo parecido al concepto de Pire, que también hemos visto en algunos problemas, la potencia a la salida del transmisor aminorada por las pérdidas que se producen en la inserción de línea y en este caso que estamos refiriéndonos a potencia radiada aparente tenemos que colocar la ganancia de la antena con respecto al dipolo lambda medios. Por eso ponemos esta G sub D, porque es la ganancia de una antena con respecto al dipolo lambda medios que se expresa en dBds. Bien, simplemente aplicar esta fórmula, pues vamos a ir haciendo el problema por partes. En primer lugar vamos a ver la potencia de la transmitida. Nos dice el problema que tenemos dos portadoras. La primera portadora sale con 10 vatios, la segunda portadora también sale con 10 vatios. Como nos dan la potencia en vatios, pues la podemos sumar escalarmente como siempre que hemos sumado potencia. 10 vatios más 10 vatios, al final tendremos 20 vatios. Pero para utilizar la fórmula de la PRA nos conviene pasar esta potencia de vatios a dBm, con lo cual lo que hacemos es calcular la función logarítmica de una potencia, ya sabemos que es 10 logaritmo de la potencia expresada en milivatios. Por lo tanto, al pasar 20 vatios serían 20.000 milivatios y el logaritmo de 20.000 pues
pues creo que son 43, o sea 4,3 al multiplicar por 10 nos da un valor de la potencia a la salida del transmisor de 43 dBm, incluyendo las dos portadoras. Las pérdidas en la línea de 7 octavos tiene unas pérdidas de 8 dB cada 100 metros, por lo tanto cada metro vamos a perder 0,08, al multiplicar por 40 nos va a dar unas pérdidas de 3,2. Y finalmente la ganancia, como directamente ya nos están dando la ganancia en DVDs, pues es fácil calcular que es simplemente incorporar este dato a la fórmula. Como son 11 DVDs, pues son 11 DVDs que se suman con decibelios y no hay ningún problema. Aplicando la fórmula nos da que la PRA serían 43 dBm de la salida del transmisor menos 3,2 de las pérdidas del cable de alimentación de antena, más 11 dBs o DVDs de la ganancia de la antena omnidireccional que está en el tope. El total nos da un valor de 50,8 dBm. Pero parece que el problema nos lo pide en dBm. Además de esto, el problema nos pide cuál sería el PIRE. El PIRE es un concepto parecido a la PRA. En telefonía móvil se suele utilizar más el concepto de potencia radiada aparente, igual que probablemente en radiodifusión sonora de radiofrecuencia modulada y radiodifusión sonora digital terrestre, pero en radioenlaces y en otros elementos de radiocomunicación se utiliza más el PIRE. El PIRE es potencia isotrópica radiada equivalente y nos lo piden en vatios. Pues ¿cómo lo haríamos? Pues podríamos aplicar la fórmula original que dice que el PIRE sería, como en la PRA, la potencia transmitida menos las pérdidas, y poner la ganancia con respecto a la antena isotrópica. Como recordarán, una fórmula que hemos visto en teoría que nos da la relación que existe entre la ganancia que tiene el dipolo lambda medios con respecto a la antena isótropa, y esta ganancia es de 2,15, por lo tanto la diferencia que hay entre el PIRE y la PRA pues serán esos 2,15, que es la diferencia que hay entre el dipolo lambda medios y la antena de ganancia isótropa. Pues bien, simplemente sería, conociendo esta fórmula, sumarle 2,15 al valor que teníamos anteriormente, con lo cual el valor real del PIRE va a ser 50,8, que era el valor de la PRA en dBm, sumándole los 2,15, que es la diferencia que hay entre el dipolo lambda medios, o expresar la ganancia en DVDs o expresarla en dBis. Conclusión: el valor del PIRE serían 52,95 dBm, pero el problema, para complicarnos un poco, nos lo pide en vatios. Si nos lo pide en vatios, lo que tenemos que hacer es convertir este valor logarítmico a un valor lineal. Primero lo hacemos en milivatios, y estos 197.242 milivatios lo pasamos a vatios, y este sería el resultado definitivo del PIRE de esta misma antena expresado en vatios. This is the end, beautiful friend. This is the end, my